That's why we only imagine. That's why we only think. Aleluya. Hallelujah. Den un fuerte aplauso al Señor, hermano. Let's give God a praise. Gracias. Dios los bendiga. Pueden sentar. Aleluya. Vamos a empezar con nuestro mensaje en esta tarde, hermanos. Let's begin with our message this afternoon. Es un mensaje corto, It's a short scripture, 2 horas nomás. 2 hours. Mateo 7 Matthew 7, y 8. 7, 7 y 8. Matthew 7, 7 and 8. Damos gracias a Dios por sus bondades. We give all the thanks to God. Dice la palabra del Señor aquí, el 7, versículo 7 primero. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Tienes en inglés? It goes like this: ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. Aleluya. Hallelujah. La pregunta aquí, hermanos, es, The question today is, ¿cómo obtener lo que le pides a Dios? how can you have what you ask God for? ¿Cómo podemos hacerle para que Dios nos dé? How can we do it so that God can give? ¿Será solamente con venir a la iglesia Is it just to come to church cuando necesitamos algo? when we need something? Desafortunadamente hay mucha gente que es lo que hace. And unfortunately, that's what a lot of people do. Solamente se presentan en la iglesia cuando tienen una necesidad. They only appear in church only when there is a necessity. ¿Será eso solamente lo que hay que hacer? Is that the only thing that we should do? ¿O encargarle a un hermano, ora por mí? Or shall we say to our brother, please pray for me? Todavía dicen, ¿tú qué vas a la iglesia? You know, they normally say, you that goes to church. ¿Cuánto les ha pasado eso? How many has happened this to you? ¿Qué vas a la iglesia? Ora por mí. Yeah, you that go to church, pray for me. Semana pasada, hermana. Qué You know, bueno, ¿verdad? Qué bueno. last week, Sister Munya said, you that go to your church, pray for me. But that, you know, in some instances, that's good. Amén. Amen. No es solamente con ir a la iglesia. It's not only going to church. A la iglesia se viene a aprender. When you come to church, you come to learn. Vienes a adorar al Señor. You come to adore the Christ. Vienes a crecer espiritualmente You come to grow spiritually para que de esa manera puedas avanzar. so that in that manner you can advance. No nada más porque te presentas aquí, ya el Señor te va a conceder todo lo que tú quieras. Not just because you're here is the Lord going to give you everything that you want O por todo lo que necesites. or everything that you might need. Amén. Voy a poner un ejemplo. I'm going to put an example, No quiero que se ofendan o que piensen que estoy comparando a Dios con los animales. and please don't be offended as I am not trying to compare God with the animals. A mí me gustan mucho los perros. The brother loves dogs a lot. Yo no la veo. Ok. Por ejemplo, hay personas que dicen, voy a comprar un perro para que me cuide la casa. But there's people that say, I want to buy a dog so that they can protect my home. Piensan que nomás porque tienen un perro allá atrás abandonado, solo, en el calorón, They think that just because you have an abandoned dog in the back of your heart by himself and in the heat, el perro ya los va a cuidar. the dog is going to take care of you. No, no es así. No, it's not like that. Cuando tú tienes un perro, When you have a dog, tú lo crías, you raise him, lo cuidas, you take care of lo him, alimentas. you teach him, ¿Y por qué no le das cariño? and why don't you give him love? El perro en agradecimiento te cuida. The dog, in respect, will then take care of you.
Amén. Es una consecuencia It's just a coincidence de lo que tú haces por él. of what you do for him. En agradecimiento, ese animal te cuida. In graciousness, he will take care of you. No necesitas ni decirle nada, él solo se para enfrente de ti y te defiende. You don't even have to tell him anything. He'll stand in front of you and defend you. Entonces, vuelvo a decir, no estoy comparando a Dios con los animales, pero es igual. I'm not Dios. comparing God to the animals, but it's pretty much the same. Hay una escritura que todos sabemos mucho, There's a scripture that we all know, Mateo 6:33, Matthew 6:33. buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, Seek his righteousness, seek first God and then his righteousness, y todo eso se te dará por añadidura. and everything will be given to you. Pero ¿qué hay que hacer primero? Buscar a But Dios. what is there to do first? And Amen. that's to search and seek. Muchas veces no obtenemos lo que pedimos, Many times we don't have what we ask for. nos frustramos, We get frustrated. nos sentimos mal, We feel bad porque el Señor no responde a nuestras peticiones. because the Lord doesn't respond to our needs. O nosotros pensamos que el Señor no está respondiendo. But we think that the Lord is responding. Amén. Hay otro punto también aquí en esto. But there's another point with this. ¿Estamos pidiendo correctamente? Are we really asking correctly? ¿Será una cuestión nada más de pedirle al Señor, Is it just a question of just asking God de actuar to act, para obtener como respuesta esa necesidad que tú tienes? to have what it cost us for your need that you need? ¿O muchas veces a tus deseos, Or is it just for your desires, tus caprichos? your Whims. Los caprichos son whims. for your winnings? Amén. ¿Estamos pidiendo bien? ¿Estamos pidiendo correctamente? Are we asking correctly? ¿Puedes poner Filipenses 4:3? Can you put Philippians? Ahí la escritura del apóstol Pablo nos dice exactamente qué es lo que pasa ahí. This is what the Apostle Paul tells us correctly on what is happening. ¿Por qué el Señor no responde? No es esa escritura. Creo que es el versículo 7. I think it's number 7, Brian Hector. No, yo también me equivoqué en las escrituras. Sorry. Got a little confused with the scriptures, sorry. Creo que es Santiago You know what, Brian? Let's try James 4:3. 4:3. Aleluya. Oh, thank you, Jesus. Ahí está. Era Santiago, le está echando la bronca a Pablo, pero era Santiago. Sorry. It was James 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. You ask and do not receive, because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Tus placeres. Your pleasures. Fíjense, ¿cómo pedimos? Una vez cuando estaba en la prisión, Look how we ask. One day when I was in prison, sí, muy feo, prisión, vamos a decir universidad, ¿ok? yeah, prison seems kind of ugly. Let's say that I was at the university. Aleluya. Entonces estábamos unos hermanos ahí sentados enfrente de la cancha de fútbol. There was a group of gentlemen sitting in front of the football arena area, Entonces se acerca un muchacho de un equipo and one of the guys from the other team approaches, y era hermano en Cristo, él. and he was a brother in Christ. Y nos pregunta, nos pide a nosotros, a mí y a otros hermanos que estábamos ahí. And he's asking me and the other brothers that were there, Dice, ¿pueden hacer una oración para que ganemos? he says, can you please pray so that we can win? Y nos quedamos viendo todos. And we started looking at one another. Y yo le dije, ¿sabes qué? Mira, le dije, vamos a orar para que el juego salga bien. And he says, listen, we're going to pray so that the game will come out correctly, Para que nadie se lastime so that nobody can get hurt. y que gane el que esté mejor preparado. And the one that wins is better prepared. Y se enojó. And he got mad.
Se enojó porque no quisimos orar porque ganaran ellos. He got mad because we didn't want them to win. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿estamos pidiendo bien? ¿Estamos pidiendo verdaderamente, correctamente al Señor? Are we really asking correctly to God? ¿O simplemente queremos para nuestros deseos, Or do we just want it for our pleasures? para nuestros placeres, como dice la Escritura? Amén. Otro punto, hermanos, muy importante. Another point that's of high importance. ¿Qué haces o qué hacemos para que nos bendiga o el Señor nos responda a nuestras oraciones? What are you doing or what can we do so that the Lord can respond to our prayers? ¿Qué hacemos? What do we do? ¿Nomás pedir? Is it just ask? ¿O nomás porque somos sus hijos? Or is it because we are His children? ¿Ya nomás porque somos hijos del Señor tiene que respondernos positivamente? Is it just because we are His children, does it mean that He needs to respond? Les voy a contar algo, una anécdota. I want to tell you, and count on you one note. Cuando estaba muy joven yo allá en México, de Hermosillo, When I was real young in Mexico, yo trabajaba en un restaurante I used to work in a restaurant. y un día me tocó andar barriendo la banqueta. And one day I was out there sweeping the sidewalk. Entonces llegó el dueño del restaurante. And then the owner of the restaurant showed up. Estábamos en diciembre. And it was in December. Se usa allá en México que en diciembre den los aguinaldos, ¿verdad? ¿Sí saben, no? Yeah, in December, they use some kind of a thing. Como bonus. Bonus. Bonus, ¿ok? Yes. Entonces estaba yo barriendo, estaba el dueño del restaurante And I was sweeping, and the owner of the restaurant was right there. y en eso se apareció un hijo del dueño And then at that time, a son of the owner showed up, y le dice a su papá, and he tells his father, oye papá, ¿cuándo me vas a dar mis aguinaldos? "Hey, Dad, when are you going to give me my bonuses?" Y le dice el Señor, ¿por qué te tengo que dar aguinaldos And the father says, "Why should I give you a bonus? si tú ni siquiera trabajas aquí? You don't even work here, son." Y le contesta el amigo, pero es que soy tu hijo. But the son asked, "Only because I am your son." Y le contesta el dueño, el papá, Father answers him back, ponte a trabajar. "Get to work." Y le dijo una sanda de palabras que no puedo decir aquí. And he gave him a English speech, French. Empezó a hablar en French speech that is not applicable for this church. ¿Ok? Entonces, esta persona pensaba que porque era hijo, And this person thought that just because he was the son, el papá tenía la obligación de darle aguinaldos. that the father was obligated to continue giving me and giving me. Entonces, él le dijo, trabaja, And then the father says, "Work, haz algo. do something." Entonces, nosotros también tenemos que nomás pedirle a Dios. And the same applies to us. Do we just have to ask God? No hacemos nada por él. We don't do nothing for him. Pero somos sus hijos. But we are his children. ¿Ya nos va a dar todo? Is he going to give us everything to us? Amén. Amen. Ahora, Now, fíjense muy bien. listen. Vamos a ver, ¿cuántos saben la historia del hijo pródigo? How many know the story of the prodigal son? Aquí puede haber un contraste o una controversia This could be in contrast, or it could be controversy. con lo del hijo pródigo. When the prodigal son, Porque dice la palabra que él era hijo del, obvio, ¿no? Del rey, de la persona hacendada. because the word of God says that he was the son of someone of high importance. Entonces, cuando él vuelve, el padre le da todo. But when he returns, the father gives him everything. ¿Ok? Pero But vamos a ver por qué él le dio todo. let's study as to why he gave him everything. Lucas 15, Go to Luke 15, versículo 17. Vamos a verse simplificarlo, 17. ¿ok? Fíjese por qué su padre le dio todo a su hijo. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué comenzó a pasar ahí? What is happening? But when he came to himself, he said, "How many of my father's hired servants have bread enough and to spare, and I perish with hunger?" Empezó a reflexionar, He started reflectioning. empezó a tomar conciencia. He started being conscious. Amén. El versículo 20. In verse 20,
Y levantándose, vino a su padre. ¿Qué fue lo que hizo? What was it that he did? Se levantó, He got up. reaccionó. ¿Y qué fue lo que él hizo? Vino a su padre. And what is it that he did? He came to the Father. Se quedó allá donde estaba. Did he Le- stay where he was at? Le mandó el papá todo lo que él quería para allá. Did the Father FedEx everything that he needed? Tuvo que venir, tuvo que caminar. He had to walk, he had to come. Es lo que les digo a las personas que dicen, ¿tú qué vas a la iglesia? That's what I tell the people that go to church. ¿Por qué no vienen ellos? Why Amen. don't you come to church? Él tuvo que accionar, vino a su padre. He had to develop action to come to the Father. En pocas palabras, él se arrepintió de la vida que estaba llevando. In very few words, he repented. Versículo 24. Verse 24. Fíjese lo que dice la palabra ahí. Look what ¿Por the qué? Word of God says. Porque este mi hijo muerto era Because my son was dead, y ha revivido. and he has relived. Se había perdido He was lost, y es hallado. He found it. and he was found. Y comenzaron a regocijarse. And they started rejoicing. Entonces el hijo tuvo que hacer algo, tuvo que cambiar algo. The son had to change. He had to change something. Entonces le digo, ¿qué hacemos o qué haces para que el Señor nos bendiga, para que nos responda? Yeah, the question is, what do we do? What is it that we need to do so that the Lord can respond to us? Este hombre, el hijo pródigo, tuvo que levantarse, tuvo que reflexionar y tuvo que ir con su padre arrepentido. The prodigal son had to reflect, and he had to come to his father. Entonces aquí no hay ninguna controversia, no hay ningún contraste. There's no contrast here. There's no contradiction. Aquí hay un punto muy importante. There's a very high point of importance El here. primer punto aquí es que él se arrepintió. The first point is that he repented. Él se sometió a su padre. He submerged into his father. Él se humilló. He committed humility, Y algo muy importante, and most important, estaba dispuesto a servir. he was then allowed. He then glorified himself to serve. Amén. ¿Por qué digo eso? Why do I say that? Por lo que dice el versículo 19. Because of what verse 19 says. Fíjense muy bien lo que dice el versículo 19. Aleluya. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. And I am no longer worthy to be called your son. Make me one of your hired servants. Siervos. Servants. Él tuvo que arrepentirse. He had to recollect himself, repent. Tuvo que humillarse. He had to declare humility among himself. Y tuvo que estar dispuesto a servir. And he had to be able to serve. Amén. Man, No como el hijo de mi patrón allá en México. Amén. not like the son of my boss. Amén. Entonces, está dispuesto a servir. You have to be willing to serve. ¿Cuántos estamos dispuestos a servir aquí al Señor? How many of you are willing to serve the Lord today Para que Él dé todo lo que le dio al hijo pródigo. so that you can have everything that he gave the prodigal son? Si no servimos, If you don't serve, ¿cómo podemos negociar con Dios? Vamos a decirle así. if you don't serve, how can you negotiate with the Lord? Amén. El hijo de mi patrón en México no pudo. No pudo. The son of my boss in Mexico, he couldn't do it. Por más que le dijo que era su hijo, no le valió. As much as he thought that he was his son, he didn't care. Entonces este hombre estuvo dispuesto a servir. But this son came, he was ready to serve. Se tuvo que hacer igual que a los demás. He had to become the same as everyone else. Filipenses 2:8. Ahora sí vamos con Pablo. Filipenses 2:8. Yes, Philippians 2:8. Tuvo que
cambiar. Y estando en la condición de hombre, hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Se humilló, se transformó, cambió. Transformed himself. He changed. Como dicen aquí ahora, se cambió el chip. Yeah, like he says, he changed the hairdo. Amén. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. That's the same thing that we have to do, church. Cambiar nuestra mentalidad, Change our mentality. cambiar nuestra condición, Change our conditions. bajarle un poquito los humos. Yeah, calm the flames down a little bit. The Bájale smoke. dice por ahí, bájale de 2 rayitas. Amén. Yeah, something like that. Se cambió el chip. No se lo va a dejar más trabajoso. Amén. ¿Y cómo podemos hacerle nosotros como el hijo pródigo? How can we do it like the prodigal son? ¿Cómo podemos cambiar nosotros? How can we change? La respuesta nos la da Pablo, el apóstol Pablo. The response comes from Paul, the Apostle Paul. Pero todo esto muchas veces pueden decir que es muy difícil, que es muy trabajoso. But in the midst of all this, our minds tells us that it's hard, it's difficult, Pero but no es imposible. it's not impossible. Ya somos hijos de Dios. We are the children of the Lord. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. We have the Spirit of the Lord. ¿Qué le dice la palabra? Todo lo puede en Cristo. That's what the word says, that everything we can do in Christ. Entonces, si dice su palabra, denle fuerte el aplauso al Señor. Yes, Usted se lo merece. give praise to God. Amén. El apóstol Pablo nos dice en Efesios, está largo, no más se los voy a poner aquí para que ustedes lo estudien en su casa, ¿ok? Efesios 4, 17, 32. In Ephesians, Paul, the verse 4, it tells us about what the Apostle Paul is telling us. Aquí nos da una serie de cosas, dice la nueva vida en Cristo, dice aquí en el encabezado. Gives us a series of thoughts of what Apostle Paul is telling us. ¿Ok? Entonces ahí nos da una serie de cosas el apóstol Pablo, qué es lo que debemos hacer, cómo debemos cambiar, qué hay que quitar. It gives us a series of things of what Apostle Nada Paul más is telling us pon un verso, Efesios 4, 31. of what we need to do to change. Fíjense lo que dice Efesios 4, 31, ¿ok? Se supone que ya somos hijos de Dios, se supone que ya tenemos el Espíritu Santo de Dios. It's because we're the sons of God, we have the spirits of the Lord. Y dice la palabra en Filipenses que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Ok, dice aquí, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. It says, let all bitterness, the wrath, the anger, the clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Ok, en español dice quítense. Ponlo para atrás en español, quítense. It says, take it away. Dice quítense, quítatelo tú. It says, get away. Tú quítatelo. You, get it out of you. Aquí no está diciendo que va a mandar el Espíritu Santo el Señor para que te quite, para que te transforme y te quite todas esas cosas. Here is not saying that he's going to send the Holy Spirit to take away all those things away from you. Tú vas a estar sentadito en tu casa, a gusto ahí, bien borracho y todo, y el Señor va a llegar y te va a quitar todo así. ¡Pum! You're going to be sitting on your loud chair at home, all drunk, and the Holy Spirit is going to come and just evaporate everything away from you. No te preocupes, mijito, ahí quédate sentadito. Yo voy a No. hacer todo por ti. Don't worry about it. Just sit down calmly. I will do everything for you, No te says the Holy esfuerces, Spirit. no te esfuerces, Don't go out of your norm. no te canses. Don't get tired. No vayas a la iglesia, está bien aquí sentadito, ahí te voy a quitar todo. Yeah, don't go to church. You're easy here. You're loving here. No leas la Biblia, no estudies. Yeah, no ores, don't study. Don't read the Bible. ¿ok? No, But no, quítense. Tú mismo, quítate. it says get away. You get away. Ya tienes el poder, ya tienes el Espíritu Santo. You have the power. You have the Holy Spirit in you. Antes no podías decir que no. Before you couldn't say no. Ahora sí puedes decir no. Now you can say no. Y lo mejor que lo puedes hacer. And the better thing is that you can do it. Yo decía mucho que ya no iba a tomar. I used to say a lot that I would not drink anymore. Nomás llegaba el jueves que agarraba cheque y vámonos. But as soon as Friday came along, watch out.
con más ganas todavía. La verdad. Oh, with a lot of enthusiasm. Y para la honra y gloria de Dios, ahora tengo 18 años sin tomarme una gota de alcohol. But because of the grace of God, it's been 18 years since I've had a Aleluya. drink. Hallelujah. Aleluya. La honra y gloria es para Él, hermano. Pero porque ahora sí puedo. But because now I can, Ahora sí tengo el Espíritu Santo que me fortalece. now I do have the Holy Spirit that gives me strength. Ahora sí tengo la fuerza para decir no. Now I have the strength to be able to say no. Y lo mejor de todo, para hacerlo. And besides everything, to be able to do it. Amén. Amen. Aún siendo hijos de Dios, Being the Son of the Lord, que hemos sido renovados, we want to be rejuvenated. hemos sido transformados, We have been transformed. hemos sido lavados con la sangre de Cristo. We have been washed by His blood. Muchas veces sigue habiendo obstáculos But many times there's obstacles para recibir los favores, to receive the favor, las bendiciones the blessings, o las respuestas or the response de parte de nuestro Dios. of Jesus Christ. Amén. Híjole, Wow. hay tiempo muy corto. Tengo mucho que decir todavía, pero no hay tiempo. There's a lot to say, but time Se los is voy a short. decir así rápido y después las explicamos, ¿ok? And we're going to do it real quickly. Un obstáculo con el obstáculo primero para que el Señor responda One obstacle that when the Lord can respond, es una falta de fe. it's a lack of faith. Cuando no tenemos fe, When you don't have faith, el Señor no puede obrar. the Lord cannot act. Hebreos 11:1 dice, 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yes, in Hebrews 11:6 says, without faith, it is no good En Santiago to 1, glorify God. en Santiago 1, 5 al 7 dice que pidamos con fe, no dudando nada. In James, it says, Asking with faith. asking with faith. No doubt, without doubt, sin Oh, duda. without doubt, asking for faith. That's in the scripture of James. No solo creer en la existencia de Dios, Not only believe in the extension of the Lord, sino creer en su eterno cuidado por nosotros. but to believe in His internal care. El que duda de Dios, hermano, Whoever doubts God, le está ofendiendo. you're offending. Amén. ¿Se imagina ofender a Dios? Can you imagine offending God? Si por un juez de la corte que ofendas aquí, que no te levantes cuando sale, Can you imagine when you offend someone, you can't even get up? cuando vas a una corte, al juez que When you, está ahí. when you go to court and you're right there in front of the judge, Ahora ofender al Rey de Reyes y now Señor de to Señores. offend the Lord, the God of God, Lord of Lords. El segundo obstáculo The second obstacle is this. es el que dijimos hace un momento, cuando pedimos mal. Yes, the second obstacle is when we don't ask correctly. Lo que leímos en Santiago 4:3. That's what we just got to reading in James. Cuando parezca que Dios no responde a nuestras oraciones, When it looks like the Lord is not responding to our prayers, lo primero que debemos hacer es analizar muy bien lo que estamos pidiendo. the first thing we need to do is analyze what we are asking Ver si está pegado de acuerdo a la voluntad de Dios. to see if it has anything to do with the will of God, No como el que me pidió que oráramos por un partido de fútbol. not by Imagina. that guy who asked me to win for his team in football. Amén. Ese es el segundo obstáculo. El tercer obstáculo, The third obstacle is this, pedir fuera de la voluntad de Dios. to ask outside the guidelines of the will of God. En 1 de Juan 5, 14 y 15 dice que cualquier cosa que le pidamos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. In First John, did you get that, Brian? 1 de Juan 5, 14 y 15. First Pero John nada más se 5. lo estoy dando, se lo estoy dando. Cuando oramos, When we pray, anhelando o deseando su propósito y voluntad, when we are asking for his will, veremos su poder we need to see his power manifestado en nuestras vidas. manifested in our lives. Pero cuando sea de acuerdo a su voluntad, But when it's according to his will, no a la nuestra. not ours. ¿Qué dijo Jesús? What did Jesus say? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Father, if it's possible, pass to me this cup.
pero no sea mi voluntad, sino Let la it not tuya. be my will, but yours. Yours be done. Amén. Entonces tenemos que estar orando, anhelando su propósito y voluntad para así poder ver su poder en nosotros. We need to continue doing His will so we can see the power that He has in us. El cuarto obstáculo, The fourth obstacle is this: la indiferencia hacia la palabra de Dios. the indifference to the Word of God. A todo esto leemos la palabra, no contesten. Do we really read the Word of God? Don't answer. A mí una vez me preguntó un pastor, One day a pastor asked me, ¿tú lees la palabra de Dios? do you really read the Word of God? Le dije yo, no, And I said, nope. la estudio. He says, I study it. Amén. Proverbios 28, quiero ponerlas en la escritura. Proverbios 28, 9. Proverbs 29, 28, 9. 28, 9. 20, 8. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración será también abominable, o también es abominable. one who turns away his ear from hearing the law, even his prayer is a domination. Nuestra indiferencia a la palabra de Dios Our difference to the Word of God, es evidencia que no deseamos conocer su voluntad it is sometimes that we listen that we don't want to do His will. y que solo nos acercamos a Dios And we only get close to God por los beneficios que podemos recibir. because of the benefits that we can receive. Amén. Amen. Cuando no queremos saber la palabra de Dios, When we don't want to know the Word of God, no queremos estudiar, we don't want to study, pero sí queremos las bendiciones. but we do want His blessings. Entonces, esa es una indiferencia a la palabra de Dios. See, that's an indifference to the Word of God. Y dice la palabra aquí que no recibirá nada. And the Word says here that you shall receive nothing. Su oración también es abominable, Yes. es muy mala. Quinto obstáculo, The fifth obstacle, agárrense bien las billeteras. La falta de generosidad. the lack of generosity. Proverbios 21:13. Proverbs 21:13. Aleluya. Hay que soltar la bolsa, hermano. We need to let loose of your pocket. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Whoever shuts his ears to the cry of the poor will also cry himself and not be heard. Dios God, nos oye pidiendo siempre, He always hears us when we ask, pero no nos ve siendo generosos. but He sees us not being generous. Ups. Oops. A Dios le desagrada que no nos preocupemos, God would be gracious in not knowing that we don't worry ourselves o que nos ocupemos de las necesidades de los demás, or get out preoccupied with the necessity of others o que demos, pero de mala gana. or give in bad intentions. Ya le voy a dar nomás para que no esté molestando. Oh, I'm going to give him so he can stop bugging. Voy a diezmar nomás para que no digan que no dije. I'm going to give just so that people don't think that I don't give. Dios bendice al dador. God blesses the giver. Amén. Amen. Entonces la falta de generosidad But the part of generosity, es lo que es un obstáculo para que el Señor responda. a it's nuestras an oraciones. obstacle in our lives so that the Lord can respond. El sexto obstáculo, The sixth obstacle, permanecer en el pecado de manera consciente. is to be Stay in the sin, sinful life. Stay in sinful or life. stay in the same Sinful life. sinful life Muy conscious, que tú sabes que estás mal. that you know conscience-wise that you're doing bad, Y tú permaneces ahí. and you keep doing it. Santiago 4:17 dice, y todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado.
Yes, in James it says that anybody who does that and continues doing it, you are in sin. Los pecados The sins debemos confesarlos, we are in need to confess. debemos arrepentirnos de ellos, We need to get away from them. debemos arrepentirnos de ellos We need to repent from them para poder recibir respuesta favorable de parte de Dios. so that we can receive or respond from the favor of the Lord. Segunda de Crónicas 7:14, ¿qué es lo que dice? 2 Chronicles 7:14. 7:14. Si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es mencionado. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and you will forgive their sins and heal their land. Y se volvieran de sus malos caminos. If you repent from your evil things, Se arrepintiera de hacerlo. Se arrepiente de hacerlo. to not do it anymore. Entonces el Señor dice que Él va a escuchar desde los cielos Then the Lord says, I will hear y va a from responder. the sky and respond. Te va a perdonar, He will forgive you. va a sanar tu tierra, He will heal you. va a sanar tu casa, He will heal your home. va a sanar tus hijos, He will heal your children. va a sanar tu trabajo, He will heal your job. va a sanar tu iglesia. He will heal this church. Amén. Entonces, por más pequeño que parezca un pecado, But the smallest of that a sin can appear, hay que parar. you need to stop it. Una mentirita piadosa, A little lie doesn't hurt una anything. mentirita blanca. A little white lie doesn't hurt anything. Mentira es mentira. A lie is a lie. Amén. Y Amén. todo trae consecuencia. And every lie has consequences. Entonces, vamos a arrepentirnos de ello. But let's repent from it. El último y séptimo obstáculo, The last obstacle that I'm going to say, conflictos en nuestros matrimonios. conflicts within our marriages. Van a decir, ¿y este qué trae ahora? And he says, what's wrong with this guy now? ¿Qué tiene que ver eso con que el Señor no responda? What's wrong with the Lord not responding? ¿Lo estoy inventando? Am I inventing something? No. No. Primera de Pedro 3:7. 1 Peter 3:7. Aleluya, van a decir todas las esposas aquí. All the ladies are going to say hallelujah. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén, amén. Husbands likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. Aleluya, Hallelujah. amén. A veces, por eso el Señor no responde a veces. That is why the Lord sometimes doesn't respond. Somos muy duros, We are too hard. somos muy toscos, muy secos We are too dry con nuestras esposas. with our wives. Si un hombre If one man no trata con respeto does not treat his wife with respect y consideración and with consideration a su esposa, at his wife, sus oraciones his prayers encontrarán obstáculos para llegar a Dios. would be in contrast, in the opposite of what God wants us to do. Pero esto es también para la mujer, hermanas. But it's also applies to the woman. Dice que somos una sola carne, ¿que no? He says we're all one human, right? One Entonces, flesh. dice aquí que nosotros respetemos. He says here that we need to respect. Ustedes también tienen que respetar, ¿o no? You ladies, you need to respect also. Entonces, somos un equipo. We are a team. Entonces,
Si yo respeto, Listen, if I respect, debo de recibir respeto. then I should command respect and receive respect. Amén. Porque una relación viva con Dios Because a relationship in life with Christ dependerá de una buena relación con los demás. depends on a life where we get along with others. Porque si nada más tratas bien, según tú tienes una buena relación con Dios, Because if you only have a good relationship with the Lord, pero no tienes relación buena con los semejantes, but you don't have a good relationship with the inhabitants, entonces ¿cómo puedes tener una relación buena con alguien que no ves? how can you really have a relationship with someone that you don't even see? Y al que tienes enfrente de ti no lo tratas bien. But the one that's in front of you that you can see, O a you tu don't treat esposa them en well. este caso. Or your wife in this instance. O a su esposo en este caso. Or your husband. Amén. O sea, tenemos que tener buena relación con Dios, You got to have a good relationship with God. que se vea reflejada con nuestra buena relación con nuestros cónyuges, That's going to be a reflection of our how we get along with our esposa, esposo, with husband and wife, y con tu prójimo. and with your brothers and sisters. Amén. Entonces, todo es es un mecanismo. And it's all a mechanism. Amén. Dice una escritura por ahí, si dices que amas a Dios a quien no has visto y aborreces a tu hermano, There's a scripture that says, "How can you love me and you hate your brother, a quien estás viendo, the one that you're seeing, y a Dios lo amas sin haberlo visto? and you see God without even seeing him?" Está medio rara la cosa, ¿verdad? It's kind of weird, ain't it? El último punto, hermano, The last point is this: no orar con discordia o desacuerdos. don't pray with discord or Desacuerdo, well, no agreement. with not agreeing. Amén. Hermanos, si estamos pasando, ¿pueden pasar los de la alabanza, por favor? Can Para the worship despedirnos. team come up, please? Si estamos pasando por algunos de estos puntos que hemos visto, If we are passing through one of these obstacles that we have talked about, hay que empezar a orar a Dios we need to start praying to the Lord de la manera que nuestro Señor Jesús nos enseñó. of the way that the Lord Jesus has showed us. ¿Cómo? How? Con alabanza, With worship, con adoración, with prayer, con humildad with humility, y reconociendo nuestras fallas, and recognizing our faults, nuestras faltas, our needs, nuestros errores our errors, y sobre todo con la falta de obediencia. and most of all, with the lack of Obedience. commitment. Commitment of obedience. Amén. Entonces, vamos a orar al Señor, hermanos. Let's pray to the Lord, Yo no brothers. sé en qué punto estemos algunos de aquí, todos ustedes, yo sé cuáles puntos estoy. I don't know what storm is hitting your life, but I know what's hitting me. De estos puntos que vimos, Of all these obstacles that we have read, vamos a tratar de quitarlos. let's try to get rid of them. Entonces, lo que Dios no concede What God doesn't concede es lo que no nos conviene. is what is something that we don't need. Y cuando uno va a orar, hermanos, And when someone comes to pray, no es un tiempo de dar órdenes, it is not a time to give orders, sino para someterte but to submerge y aceptar and accept que tú solo no puedes. that you by yourself cannot do it. Amén. Amen. Entonces, cuando oremos, When we pray, es hora de someterse, it's time to submerge, no de dar órdenes. not to give orders. Amén. Amen. Mientras los hermanos tocan un canto aquí, vamos a Wow. meditar en esto que hemos escuchado. While the worship team plays, let us meditate on what we had just got through talking about. Y vamos, si gustan, aquí va a estar el altar abierto. And if you're open to it, the altar is open. El que quiera pasar a orar, podemos orar con ustedes Whoever needs prayer, we can pray for you. y estar en acuerdo para que el Señor obre en sus vidas, en nuestras vidas. And be in agreement with the word of law, with the word of the Lord. Aleluya. Hallelujah.